Como responsable de la pastoral de la diócesis de San Miguel, voy a dar lectura a un comunicado que como diócesis necesitábamos y hemos establecido. Daré lectura entonces a este documento que es importantísimo y fundamental para toda nuestra diócesis de San Miguel. Caridad organizada en tiempos de pandemia, diócesis de San Miguel. Cristo es nuestra esperanza. Colosenses 1:27. Al Consejo Pastoral Diocesano, al clero, a los consejos pastorales parroquiales, a las comunidades religiosas y a todo el pueblo santo de Dios. La diócesis de San Miguel, fiel a la palabra de Dios en este tiempo de prueba ocasionado por la pandemia del COVID-19, quiere manifestar su cercanía y solidaridad con los sacerdotes, religiosos, religiosas y los fieles laicos mediante la oración y la práctica de la caridad. La divina providencia y la fe comprometida de los bautizados en diversos niveles y estados de vida han permitido un acercamiento a las distintas comunidades en esta experiencia de confinamiento nacional para alentar al pueblo de Dios en la fe, la esperanza y la caridad. A distintos niveles, diocesano, vicarial, parroquial y comunitario, se ha ido respondiendo en la medida de lo posible a la concientización sobre la magnitud de la pandemia y a generar una cultura de prevención en vistas a menguar el número de personas contagiadas en diversos lugares de nuestro territorio diocesano y nacional. Debido a esto, las parroquias se están viendo afectadas cada vez más por la falta de recursos económicos, pues la colaboración de los fieles es la que hace posible el buen funcionamiento de las mismas, aunque esto no ha sido obstáculo para la vivencia de la caridad por parte de la comunidad. Surgen, sin embargo, inquietudes sobre cómo sostener en el tiempo las estructuras laborales y físicas de nuestras parroquias, en particular cuando no hemos generado una cultura del ahorro y de la previsión a futuro. Indudablemente, esto requiere una buena reflexión y la búsqueda de mecanismos que puedan subsidiar a las distintas parroquias según su realidad para paliar esta situación. El presente documento tiene como objeto ofrecer algunas luces e indicaciones que nos permitan situarnos de la mejor manera en medio de esta embarazosa situación que irrumpió en nuestra realidad, obligándonos a un replanteamiento de nuestras propuestas y determinaciones pastorales. Número 1. La espiritualidad diocesana en tiempos de pandemia. En nuestra diócesis existe muy buena dinámica espiritual, evidenciada en la identificación y asimilación de diversas propuestas pastorales orientadas a saciar la sed de infinitud y de trascendencia de nuestra gente. Las distintas parroquias, a modo suyo y según sus recursos, están nutriendo espiritual, emocional y moralmente a su feligresía. Señalemos algunos elementos destacados. Literal A. Ante la imposibilidad de participar presencialmente en la Santa Eucaristía, el Santo Rosario, la oración ante Jesús sacramentado, la catequesis y las formaciones, los sacerdotes, con ingenio y creatividad, han utilizado los medios alternativos de comunicación, como las redes sociales, la televisión y la radio, para animar e impregnar de esperanza al pueblo que Dios les ha encomendado cuidar. Literal B. Muchos bautizados han manifestado un acercamiento vivencial a la Sagrada Escritura y a la oración personal. Literal C. En el seno de cada familia se está celebrando y meditando la palabra de Dios y se está rezando el Santo Rosario con viva fe y alegría de espíritu. Literal D. Los catequistas, predicadores y pastores de pequeñas comunidades han creado espacios virtuales para compartir la palabra de Dios. Literal E. Los grupos juveniles continúan su proceso formativo y han realizado retiros espirituales mediante las redes sociales. Literal F.
Las asociaciones, movimientos apostólicos y pastorales parroquiales han creado espacios de reflexión y oración que alimentan el corazón de las personas en sus preocupaciones. En todo esto, hemos sentido muy cercano a nuestro pastor universal, el Papa Francisco, a quien nos hemos unido en la oración, la meditación y la súplica para que esta crisis llegue a su fin. Nuestro gran reto es continuar con esta dinámica, potenciando una espiritualidad encarnada y comprometida, que sea, en definitiva, capaz de mover nuestros corazones a la solidaridad y al compartir fraterno. Número 2. La caridad diocesana en tiempos de pandemia. Como paso lógico dentro de toda la dinámica teologal, cada expresión de espiritualidad, liturgia, oración, devoción mariana, religiosidad popular, etc., debe ser iluminada por la iniciativa concreta del amor de Dios en Jesucristo, dirigida hacia el compromiso efectivo con su plan de salvación o liberación integral. Así las cosas, nuestra fe comporta fuertes implicaciones de carácter ético a nivel personal y social. En este sentido, la caridad diocesana no es aislada, pues donde un bautizado se mueve a compasión y concretiza acciones misericordiosas y solidarias, ahí está actuando la Iglesia. Todo gesto, obra, realizados personal, parroquial, vicarial o diocesanamente, son acciones de caridad y de compromiso eclesial. Con todo lo dicho, la caridad diocesana se realizará de acuerdo a la emergencia y a la necesidad de los que son más vulnerables en nuestro territorio y que no son beneficiados por ninguna organización gubernamental o humanitaria, para focalizar de la mejor manera a los destinatarios de una ayuda de carácter diocesana. Debe tenerse en cuenta lo siguiente. Inciso A, ayuda gubernamental. Es menester que los fieles laicos que ejercen una función pública, ya sea comunitaria, municipal o gubernamental, promuevan la caridad para las periferias de las ciudades, de los pueblos y las zonas rurales. Se vuelve imperioso, en la medida de lo posible, conocer por medio de los consejos pastorales las ayudas del gobierno central y municipal en bien de los más necesitados para que las puedan recibir a su debido tiempo. Inciso B, caridad personal, familiar y parroquial. Todo bautizado debe ser consciente que de manera personal, dependiendo de su condición económica, está llamado a ser misericordioso y compasivo con los que más necesiten en estos momentos de prueba. Las familias, los movimientos apostólicos, asociaciones, grupos juveniles han tomado iniciativas motivadas por el amor al prójimo, de llevar comida y víveres a las personas de bajos recursos económicos de los cantones, barrios y colonias. En un primer momento, la diócesis está respondiendo a esta crisis desde la pastoral social de cada parroquia. En comunión con el párroco, han distribuido víveres a las personas, católicos y no católicos, que están pasando pobreza y carestía evidentes en su jurisdicción. Inciso C, caridad institucional de la diócesis. En unión con Cáritas San Miguel, se creará un banco central de alimentos que servirá de reserva para los momentos más críticos de esta pandemia. La proyección, la logística, la estructuración, las funciones y la dinámica del mismo se presentará en un documento oficial posterior que se dará a conocer en su momento. Para adelantarse, sin embargo, que la distribución de estos bienes en las comunidades donde la crisis es más patente y urgente, se tendrán en cuenta los canales ya establecidos, vicarios foráneos, párrocos y laicos comprometidos. Si se vuelve necesario disponer de algún local para albergue y cuarentena, se determinarán previo aviso, entendidas y asumidas las cláusulas del acuerdo, algunos que se consideren idóneos para tal fin. Inciso D, ayuda internacional.
Se buscará la ayuda internacional con instituciones eclesiales y humanitarias en beneficio de los más necesitados. El buen diálogo y la adecuada coordinación de cualquier tipo de ayuda será una prioridad, de modo que la distribución del subsidio sea bien focalizado y transparente. En definitiva, fiel a su cometido, la Iglesia está llamada a traslucir la misericordia de Dios en todo lo que hace. La Iglesia no puede olvidar esto sería para nuestra diócesis perder su fundamento, su razón de ser y su horizonte. La Iglesia lo ha entendido muy bien desde sus comienzos. Ella ha asumido la gigantesca tarea de pasar por el crisol de la realidad su ser y su quehacer. Siempre se ha comprometido por promover al ser humano, asumiendo las opciones de Jesucristo. En estos tiempos de crisis, de pandemia, la indiferencia ante el necesitado se convierte en un pecado que clama al cielo. Que la intercesión de la Reina de la Paz nos mueva a hacer lo que Jesús nos manda y que el testimonio de San Óscar Arnulfo Romero nos desafíe a sentir con la Iglesia, especialmente con los más vulnerables. Dado en la ciudad de San Miguel a los 26 días del mes de abril del año 2020. Firman el documento Monseñor Fabio Reinaldo Colindres Abarca, obispo diocesano, presbítero Santos Norberto Villatoro Alfaro, vicario general, y presbítero Luis Napoleón Ulloa Hernández, vicario de pastoral. Con este comunicado, queridos hermanos, que dirigido a toda la diócesis, queremos hacer cercana nuestra presencia. No estamos abandonados, no estamos solos, y la Iglesia siempre piensa en sus hijos. Somos una Iglesia amada por Dios, querida por Dios, que cree en Jesús, pero que su fe la compromete y se solidariza con los más necesitados. Sigamos orando por el fin de esta pandemia y pidámosle a Dios que nos dé siempre la iluminación y la fuerza necesaria para poder comprometernos a esta superación, siendo prudentes, siendo sensatos. Dios bendiga a la Iglesia Universal, Dios bendiga a nuestra diócesis de San Miguel, Dios bendiga a cada bautizado y a cada hombre y mujer, hijo predilecto del Dios misericordioso y amoroso. Bendiciones para todos y un gusto saludarles.